Hola, bienvenidos a una nueva clase de Derecho Concursal. El tema de hoy es la quiebra. A modo de introducción, les diré que la quiebra es un proceso universal cuya finalidad es liquidar los bienes que integran el patrimonio del deudor común y distribuir el producido de esa liquidación entre los acreedores de acuerdo al orden de privilegios y a prorrata de sus créditos cuando se trata de acreedores quirografarios. La quiebra sigue constituyendo el espacio o el lugar establecido por la ley para los casos de insolvencia del deudor que no puede o que no quiere acceder a una solución preventiva y también aquellos supuestos cuando esta solución preventiva ha fracasado. Tanto Arnoldo como Jaime Klettemacher nos define a la quiebra diciendo llamaremos concurso liquidatorio o quiebra a aquel proceso judicial donde a través de un proceso específico se procede a liquidar el patrimonio de un deudor que no pudo afrontar ni renegociar sus obligaciones y a distribuir el producido de aquella liquidación entre los acreedores del deudor en cuestión reconocidos como tales en la verificación respectiva. Continuando con el desarrollo del tema y con relación a la noción de quiebra, Cámara, citando a Sevigny, nos dice que la falencia es un simple procedimiento de ejecución sobre determinada masa de bienes y el oficio del juez consiste en conciliar los diversos acreedores sobre esa masa. Igual concepto es el que se repite en la doctrina nacional. Constituye entonces un proceso necesario porque la insolvencia afecta a los acreedores y a esto los afecta desde un doble punto de vista. Por un lado, por el peligro o el riesgo que esto representa, que se ve expuesto el patrimonio del deudor ante el desequilibrio económico o al menos la permanencia de este patrimonio al frente del empresario. Y en segundo lugar, el conflicto que se puede generar entre los acreedores si no se respeta la paridad. Analizaremos los diferentes caminos por los cuales se puede llegar a un estado de quiebra. Tenemos la llamada quiebra autónoma o directa, que es la que se declara sin que exista previamente un proceso concursal previo, con el cual se vincula necesariamente. Admite dos variantes, la necesaria, que es cuando pide la quiebra un acreedor, y voluntaria, es aquella cuando se presenta el propio deudor y solicita su quiebra. Luego tenemos la llamada quiebra dependiente, que a diferencia del anterior presupone la existencia de un proceso concursal anterior, el cual le provocó o incide que se declare después posteriormente en la quiebra, con lo cual existe esta llamada independencia. Dentro de este supuesto de dependencia tenemos la indirecta. La indirecta tiene lugar cuando se produce como consecuencia de digamos, de la frustración del concurso preventivo o con algunas, como reconoce un proceso concursal anterior, viene como consecuencia de ella la quiebra indirecta. Entonces, en base a ello podemos mencionar que sobre la sentencia de quiebra eh, existen diferentes hipótesis. Una vez que se declara la quiebra en los términos del artículo 88, la sentencia de quiebra se dicta cuando se frustra un concurso preventivo o media incumplimiento o nulidad del acuerdo, que se ha llamado, como dije recién, la quiebra directa, o puede ser a pedido del mismo deudor, que es llamada la quiebra voluntaria, o pedido del acreedor, como mencioné recién, que es la llamada quiebra necesaria. Si la quiebra la pide el propio deudor, debe satisfacer ciertos recaudos que son los mencionados en el artículo 86, y si lo hace un acreedor, existe un trámite regulado por la ley que asegura el derecho de defensa del deudor, si bien es importante recalcar, no existe el juicio de antequiebra. El presupuesto común para todas las vías de declaración de quiebra es que el deudor se encuentre en estado de cesación de pagos,
como lo prevé el artículo 78 y 79 de la Ley de Concursos, con lo cual está presente en la hipótesis del concurso preventivo frustrado, pero debe ser materia de prueba en el caso de la quiebra. O sea, en el caso del concurso preventivo, la sola confesión del deudor tiene implícita este presupuesto, pero en el supuesto de quiebra directa habrá que demostrar algunos elementos que son los hechos reveladores. Se aplican las disposiciones relativas a los sujetos susceptibles de concursamiento del artículo 2, los principios de la competencia judicial regulados en el artículo 3 de la Ley de Concursos y también todo lo referente a la quiebra extranacional dispuesta en el artículo 4. Ante la sentencia de quiebra caben tres posibilidades. Si la quiebra ha sido dictada previo pedido del acreedor, el deudor puede recurrirla. También en el caso de quiebra directa necesaria, y si ésta, de acuerdo a las condiciones legales, satisface los recaudos legales, el deudor puede pedir la conversión de la quiebra en concurso preventivo. Después tenemos todas las otras hipótesis de quiebra indirecta o en los casos en la quiebra de a pedido del propio deudor o también los casos en que el deudor no recurre, perdón, la sentencia de quiebra ni acude a la conversión, se abre entonces el proceso de liquidación de los bienes de forma inmediata, se producen todos los efectos propios de la quiebra, desde los efectos personales como los vinculados a las relaciones y a situaciones jurídicas de las que es titular el deudor o está emplazado en su condición de fallido. Entonces, se abre un proceso de quiebra que solo puede culminar con alguno de los medios establecidos en la ley de concurso, es decir, del artículo 225 y siguiente. Es importante agregar que en el derecho argentino no existe la quiebra de oficio, es decir, una quiebra decretada directamente por el juez o a petición del Ministerio Público. ¿Qué más podemos decir? La ley establece expresamente que no es necesaria la pluralidad de acreedores para efectuar el pedido de quiebra, lo dice el artículo 78. El pedido de quiebra queda habilitado a pedido de uno o varios acreedores, no es necesaria la pluralidad. Aclarado todo esto, ahora vamos a desarrollar la quiebra indirecta, la quiebra pedida por el deudor para finalmente ingresar a la quiebra pedida por el acreedor. En relación a la quiebra indirecta, podemos decir que se llama quiebra indirecta aquella que es declarada como consecuencia de la frustración del proceso de concurso preventivo o incumplimiento o nulidad del acuerdo preventivo. Son los casos enumerados en el artículo 77 de la Ley de Concursos, a saber, el supuesto del artículo 46, que es cuando no se obtienen las conformidades de los acreedores para la propuesta del acuerdo preventivo dentro del periodo de exclusividad, el supuesto del artículo 47, que significa la no obtención de las conformidades necesarias para el acuerdo ofrecido a los acreedores privilegiados cuando su aprobación condicional a la propuesta hecha a los quirografarios, los supuestos especiales del artículo 48, inciso segundo, la no inscripción de ningún interesado para presentar propuestas de acuerdo preventivos, el 48, inciso 5, que la no obtención de las conformidades de los acreedores para la propuesta de acuerdo preventivo presentada por algún tercero con las mayorías necesarias dentro del plazo previsto en el inciso tercero del artículo 48. También tenemos el supuesto del artículo 51, que es la admisión de una impugnación realizada al acuerdo preventivo por las causales previstas en el artículo 50 de la Ley de Concursos. Cabe indicar también el supuesto del artículo 54, que es no pago de los honorarios de los profesionales intervinientes en el concurso preventivo, cuya satisfacción están a cargo del concursado, también es un supuesto para declaración de quiebra indirecta. El artículo 77 contempla el 61, que es la nulidad del acuerdo preventivo por las causales previstas en el artículo 60, y el artículo 63 por incumplimiento del acuerdo preventivo. Estos son los supuestos contemplados en el artículo 77
inciso primero, que generaría la quiebra indirecta. Pero existe otro supuesto no contemplado en el artículo 47, en ese artículo, perdón, 77, que ustedes deberían incorporar, y es el caso del artículo 43, quinto párrafo, que es el supuesto de no exteriorización oportuna de la propuesta de acuerdo preventivo, que en el artículo 43, en dicho párrafo, se dice que no cumplida deviene la quiebra, y esta situación no está incluida en el artículo 77 de la ley. Con relación a los acreedores que pueden pedir la declaración de la quiebra por incumplimiento del acuerdo preventivo, solo están legitimados los acreedores comprendidos en el acuerdo. Es decir, que se excluyen a los privilegiados si aquel no alcanzaba a los acreedores, mejor dicho, se excluye a los acreedores privilegiados si el acuerdo solo alcanzaba a los acreedores quirografarios. Esto con relación a la quiebra indirecta. Con relación a la quiebra pedida por el deudor, debe acompañarse los siguientes recaudos formales. El deudor debe explicar las causas de la cesación de pagos, el estado detallado del activo y el pasivo, los balances de los últimos 3 ejercicios, el listado de acreedores, denunciar la existencia de un concurso anterior. Si lleva libros de comercio, debe enumerarlos e indicar el último folio utilizado, quedando obligado a entregarlos al tribunal en el momento que así lo disponga. Si es sociedad o deudor matriculado, deberá acompañar las constancias pertinentes. La omisión de acompañar estos recaudos formales no obsta la declaración de la quiebra, así lo dispone el artículo 86 de la ley de concursos. Con relación a si el deudor tiene que probar o no la cesación de pago, existe cierta, si se quiere, disputa, pero solamente a nivel doctrinario. Con relación a si el deudor debe suministrar alguna prueba de la cesación de pagos o si el pedido de la propia quiebra importa por sí mismo suficiente confesión de dicho estado de cesación de pagos. Los que participan de la primera postura sostienen que el juez podría requerir la producción de alguna prueba tendiente a acreditar el estado de insolvencia. Lo cierto es que es medio difícil que alguien pida su propia quiebra sin estar en cesación de pagos. En la práctica, los tribunales directamente toman en cuenta lo manifestado por el deudor y por lo general no suelen requerir la producción de prueba alguna sobre este punto. Cuando se trata de socios ilimitadamente responsables, el artículo 86 establece que en caso de sociedades se aplican a los socios ilimitadamente responsables que hayan decidido o suscriban su petición sin perjuicio de que el juez intime a los restantes a su cumplimiento luego de decretada la quiebra. En otras palabras, al decretarse la quiebra de la sociedad en la que hay socios que son ilimitadamente responsables en función del tipo societario, se dispone también la quiebra de los socios solidarios. Eso surge en consonancia con lo dispuesto en el artículo 160 de la Ley de Concursos y Quiebra. Por supuesto, declarada quiebra, deviene inmediatamente que el deudor ponga todo su bien a disposición del juzgado para facilitar la incautación, que es la forma en que se materializa el desapoderamiento sobre los bienes existentes en poder del deudor al momento de declararse la quiebra. El deudor no puede desistir de su pedido de quiebra, salvo que demuestre antes de la publicación de los edictos que ha desaparecido la cesación de pagos. Ahora vamos a ingresar al tema del pedido de quiebra, pero formulado por el caso de que el supuesto sea formulado por el acreedor. En estos casos, la ley nos pide, con relación a este tema, que el acreedor acredite ciertas pautas o ciertos requisitos que son importantes para la viabilidad. Está previsto en el artículo 80 de la lectura de este dispositivo. Es importante que lo relacionemos o debe ser contemplado también con lo previsto en el artículo 81, que excluye de la legitimación para pedir la quiebra al cónyuge ascendiente y descendiente del deudor y a sus cesionarios. La ley alude a todo acreedor, por lo cual puede peticionar la quiebra el acreedor de obligación de dar, en cuanto a obligaciones de hacer, de dar dinero, de dar cosas, sea de obligación civil o sea comercial.
De allí, por ejemplo, que sea admisible el pedido de quiebra promovido por el acreedor de la escrituración de un inmueble, si la cesación de pago de su deudor se evidencia en la imposibilidad de escriturar por encontrarse, pues, supongamos, embargado el inmueble por un tercero. Con relación a los acreedores privilegiados, la regla es que el acreedor cuyo crédito goza de un privilegio especial, conforme la ley concursal, debe demostrar que el asiento del privilegio es insuficiente para atender el crédito. La solución se funda en que el privilegio importa la individualización de un bien en el patrimonio del deudor que queda afectado, queda tomado en favor de este acreedor, excluyéndolo de los demás acreedores en cuanto al producido del bien. Entonces, solo queda legitimado si este acreedor privilegiado si prueba que el producido de ese bien sobre el cual recae su privilegio sería insuficiente para atender el crédito y sus accesorios. Se excepciona de esta posibilidad el crédito laboral. Creo la preferencia se encuentra o se justifica generalmente que debe compartir el asiento del privilegio con otros créditos de la misma categoría, por lo que la insuficiencia del asiento en estos casos es posible. Con relación a los acreedores excluidos, por principio general, la norma hace referencia al cónyuge, ascendientes, descendientes del fallido, privación que se extiende también a los cesionarios de sus créditos para evitar la burla a la limitación. Esta disposición está fundada en razones de orden público con el fin de mantener la solidaridad de la familia, célula básica de la sociedad, por lo que no se aplican al consorte divorciado vincularmente. Con relación a los parientes por adopción y por afinidad, está discutido si alcanza la prohibición a estos. Se entiende que a los adoptivos en general hay que tenerlos incluidos en la prohibición porque la ley crea un vínculo que lo asimila a la sangre. Y con relación al pariente por afinidad, al no estar incluido en la enumeración prevista en el artículo establecida en el artículo 81, tiene legitimación para pedir la quiebra de su deudor. Con otro requisito que exige la ley cuando la quieres pedir por acreedor es la exigibilidad del crédito. Eso surge del artículo 80, es otro recaudo que impone la ley. También es necesario el requisito de la liquidez del crédito. Se tratándose de obligaciones de dar, la exigibilidad supone la liquidez, ello por la aplicación del artículo 867 del Código Civil y Comercial de la Nación. Entonces, en cuanto al procedimiento, el peticionante tiene que demostrar que es acreedor no excluido, que su crédito es exigible y que debe demostrar la existencia de uno o más hechos reveladores de la cesación de pagos. Destaco acá que el acreedor peticionante de la quiebra no tiene que probar la cesación de pagos, sino simplemente la existencia de uno o más hechos reveladores de la insolvencia. También debe demostrar que el deudor es un sujeto susceptible de ser concursado. Después de esta instancia, se corre vista al deudor, se cita al deudor para que invoque y pruebe cuanto estime conveniente a su derecho, dice la norma. Es importante destacar que no existe juicio de antequiebra, ya aclararé más adelante este aspecto. Y de las explicaciones que da el deudor, se da vista al acreedor, la ley dice oído el acreedor, luego de lo cual el juez resuelve sin más trámite, admitiendo o rechazando el pedido de quiebra. Bien, ¿qué más podemos decir con relación al trámite? Que, más allá de lo que destacado por Rivera, me interesa mucho mencionar lo que dice Rubillón con relación al trámite de la quiebra. El autor nos destaca que la declaración de quiebra requiere una investigación previa. Cita Sauta que hace referencia a una instrucción preparatoria sobre la existencia de los presupuestos de la quiebra. En esta etapa que precede, pues, que es anterior a la apertura de la quiebra, es una etapa prefalencial en la que no es necesario, donde no hay, como les decía bien, no es un juicio de antequiebra, no hay aquí un tramo, digamos,
en el tramo que corre desde la petición del acreedor hasta la sentencia, no hay una sustanciación de un contradictorio, no hay un proceso contradictorio, dispositivo y típico, es decir, no hay demanda, contestación y periodo de prueba, sino que hay una verdadera instrucción tendiente a llevar al juez a la convicción de que se hayan reunido los presupuestos para la apertura del juicio de ejecución colectiva. Entonces, este periodo instructorio que comienza con la petición del acreedor, así se abre la instancia. ¿Qué más podemos señalar? Podemos decir que la ley pone en cabeza del deudor la carga probatoria de su crédito, de la calidad de sujeto pasible de la quiebra, de la quiebra del deudor y la existencia de hechos reveladores del estado de cesación de pagos. Él deberá, el acreedor tiene la carga de realizar la acreditación del carácter de acreedor, es una carga procesal propia del peticionante de la quiebra. Esta prueba debe ser sumaria, sin necesidad de contralor por parte del deudor cuando se produce y en principio el único medio idóneo es el documental. ¿Qué más podemos señalar? Podemos decir que la acreditación que el peticionante efectúe su crédito de manera sumaria debe producirse antes de la citación del deudor a dar las explicaciones que prevé el artículo 84 y el despacho de este emplazamiento supone que el juez tiene por aceptado prima facie el carácter de acreedor legitimado del peticionante. Ello no debe concluirse o no debe llevar a la idea de que ha precluido la posibilidad de que el magistrado pueda rever esta cuestión, porque puede ser que después, a la luz de los argumentos y probanzas que pudiera aportar el deudor, el juez llegue a la convicción de que, de que efectivamente el acreedor no es tal y no lo es en realidad. Entonces, en este aspecto, la cuestión se parece al análisis que en la ejecución individual hace el juez en relación a la ejecutividad del título y con carácter prima facie al promover la demanda ejecutiva y con carácter definitivo solo en oportunidad de fallar. ¿Qué más podemos mencionar con otro elemento que se exige que es importante? Es el tema de los hechos reveladores. Nuestra ley sigue el sistema no de los hechos de quiebra, sino de la cesación de pagos. O sea, para que la quiebra sea declarada se exige el presupuesto objetivo, la existencia del estado de cesación de pagos. La insolvencia o cesación de pagos no equivale al concepto económico de quiebra como estado del patrimonio impotente para satisfacer regularmente y por medios normales las deudas exigibles que lo gravan. Sin embargo, para que el ordenamiento jurídico aprenda ese fenómeno para regular sus efectos e instrumentar un proceso adecuado a estos fines, es necesario que se traduzca al exterior de manera tal que pueda ser juzgado como una verdadera cesación de pagos. Con respecto a este tema, a esta problemática, Fernández nos habla de la teoría de la cesación de pagos. Fernández, quien sistematiza la teoría vinculada a la cesación de pagos, y nos habla de la teoría materialista que identifica la cesación de pago con incumplimiento, en donde le basta un incumplimiento cualquiera sea para colegir como consecuencia ineludible que la quiebra debe declararse. Luego tenemos la teoría intermedia. Si bien el presupuesto de la quiebra es la cesación de pagos, esta solo puede revelarse por el incumplimiento, aunque no necesariamente el incumplimiento exteriorice siempre un estado de cesación de pagos. Y por fin, la nuestra, la teoría amplia, la cesación de pagos es un estado que puede revelarse de múltiples maneras por distintos hechos y actos, unos de manifestación directa, expresa o implícita y otros de manifestación indirecta, pero que revelan al juzgador a la convicción o lo llevan a la convicción de que se traducen en realidad en la existencia de una insolvencia. Todos estos los supuestos de la teoría amplia están contemplados en el artículo 79 de la Ley de Concursos. Hay una serie de hechos reveladores que se enrolan dentro de la teoría amplia. Entiéndase que esta enunciación que figura en el artículo 23 es solamente enunciativa. La cesación de pago puede manifestarse por otros hechos reveladores, además de los mencionados en el artículo 79.
También podemos decir que los hechos reveladores tampoco obligan al juez, o sea, si el acreedor prueba alguno de los hechos, la existencia de algunos hechos, no obliga al juez a declarar la quiebra por el solo hecho que el acreedor lo demostró. El acreedor no debe probar la cesación de pagos, insisto, esta estimación es una configuración que solo le corresponde al juez, sino que el acreedor debe probar la existencia de uno o de alguno de los hechos reveladores enumerados en el 79 u otros, siendo esta demostración imprescindible para que el trámite continúe y se emplace al deudor, pero no implicando la prueba del hecho revelador que necesariamente la quiebra va a declararse, ya que el juez, como mencioné recién, en oportunidad de fallar, recién valorará definitivamente la eficacia de ello en orden a probar si se ha probado o no la real existencia del estado de cesación de pagos. Bueno, sí, recomiendo el estudio pormenorizado de los supuestos del artículo 79, que 79 por lo general lo que se argumenta es la mora en el cumplimiento de la obligación. Aclarado esto, la instancia que sigue es el dictado de la sentencia de quiebra. La sentencia de quiebra debe dictarse y el contenido de la misma es lo que está establecido en el artículo 88 de la Ley de Concursos, al cual me remito. Un aspecto importante que me parece recalcar es qué pasa cuando el juez rechaza la quiebra. ¿Es recurrible la sentencia que deniega la apertura de la quiebra? Bueno, en este caso hay diferentes opiniones con relación al tema. Por un lado, hay una postura que sostiene la apelabilidad de esta sentencia, argumentando que la inapelabilidad general regulada por la ley en el artículo 273, inciso tercero, no rige en el caso en que rige solamente para los casos que la quiebra ha sido abierta. Y estamos en una instancia donde se cierran las puertas y las posibilidades de abrir la quiebra. El 273, cuando regula la inapelabilidad, está evitando que se genere un entorpecimiento en la marcha del proceso. En cambio, acá se ha cerrado la posibilidad del proceso, por lo cual sostienen la apelabilidad. Por el otro lado, tenemos la otra postura que cuenta con la opinión mayoritaria de la doctrina y la jurisprudencia que sostiene la inapelabilidad de la sentencia de quiebra. La inapelabilidad porque la inapelabilidad general está regulada específicamente en la ley, en el inciso tercero 273, y porque no hay en la norma legal una situación, una regulación específica, en este caso, que disponga sobre este tema, y además, muy importante, la denegatoria de la quiebra no causa estado, por lo tanto, el acreedor puede solicitar nuevamente la quiebra, reuniendo los requisitos que le faltaran. Sobre esta postura de la denegatoria de la apelabilidad, a su vez, existen dos variantes. Una, la inapelabilidad total, es decir, total, inclusiva del pronunciamiento también sobre las costas, o sea, sobre el contenido de la sentencia de quiebra y sobre la forma en que se han impuesto las costas en la sentencia desestimatoria de la quiebra. En esta posición, en esta orientación, se encuentra Casielo, que ha sostenido que la condena en costa forma parte del auto que se considera inapelable. Por el otro lado, dentro de la inapelabilidad, tenemos la otra variante que considera que debe limitarse el pronunciamiento sobre el de la inapelabilidad solo con relación al fondo de la cuestión. Y no así, o sea, la apelabilidad respecto a la condena en costa, puesto que en este caso se genera un agravio y es definitivo para el afectado. Entonces, en este caso el acreedor. Alvarado Belloso nos dice que la condena en costas no es un accesorio de la resolución inapelable sobre la petición de quiebra y que la irrecurribilidad genérica adoptada por la ley de concursos no puede llevar a la absurda convalidación de algo intrínsecamente ilegal y legítimo.
Entonces, en esta posición coincide Ruillón, inapelabilidad respecto de la sentencia denegatoria, pero apelabilidad en materia de costas. Siempre, por supuesto, es necesario aclarar que la alzada va a resolver y las facultades revisorias van a quedar limitadas en relación con este respecto. Es decir, si carga el acreedor, si el acreedor se rechaza la quiebra porque ante el pedido del acreedor el deudor viene y pone el dinero y como consecuencia de eso el juez entiende que está in bonis y rechaza el pedido de quiebra y le carga todas las costas al acreedor o costas por su orden. Creo que en esta instancia es importante tener en cuenta cuándo se va a aplicar el principio objetivo de la derrota. No es lo mismo un acreedor que acreditó la mora en el cumplimiento de la obligación, el deudor depositó el dinero y el juez rechaza la quiebra, donde se puede presumir que hay una pérdida, una derrota por parte del acreedor, que aquella situación en que el acreedor mostró, acreditó, acompañó la mora en el cumplimiento de la obligación, que fue con un escribano y que dejó constancia de que estaba clausurado el establecimiento, están las personas bajas y que los otros comerciantes del ramo dicen que hace tiempo que no lo ve, o la ausencia sin que dejen algún representante al frente de la organización. Es decir, si el acreedor acompañó uno o varios hechos reveladores, ¿qué más se le puede pedir al acreedor? En principio, él no tiene que probar la cesación de pago sobre él, solamente la existencia de los hechos reveladores. Y si él acompañó eso, ¿por qué tiene que cargar con las costas por el solo hecho que el deudor vino y puso la plata? Entonces, en esos casos sí se justificaría que las costas sean impuestas por su orden. Por otro lado, la ley también aborda la posibilidad de la conversión de la quiebra. El pedido de conversión está regulado en el artículo 90 de la ley. El pedido de conversión debe hacerse dentro de los 10 días de la última publicación de edictos de la sentencia de quiebra, independientemente de que el deudor haya tenido conocimiento o no anteriormente de ella. Son días hábiles, se trata de un término perentorio. En cuanto a los legitimados, la ley se refiere al deudor, pero debe entenderse que se trata del deudor fallido. El principio debe tratarse de un sujeto habilitado conforme el artículo 2 y el artículo 5, incluidas las mutuales. Quedan excluidas de la conversión las aseguradoras y las entidades financieras. En la enumeración, Graziabile dice que es imprecisa, pues se permite convertir la quiebra en concurso preventivo a los socios con responsabilidad limitada cuya quiebra se ha extendido en forma automática, pero la ley no se refiere a si dicha legitimación es a los fines de convertir la quiebra de la sociedad, la propia o ambas. Y de admitirse la conversión de la quiebra del socio, coexistiría la quiebra de la sociedad con el concurso preventivo de aquel. En cambio, si se convirtiese la quiebra de la sociedad, desaparecería el proceso concursal de los socios. De ahí que el autor concluye que en realidad la ley habilita a que el socio ilimitadamente responsable convierta su quiebra en concurso preventivo, porque para convertir la quiebra de la sociedad, en realidad debería hacerlo el órgano de administración de esta. En el último párrafo del artículo 90 se excluyen de esta posibilidad, es decir, no pueden convertir su quiebra los deudores cuya quiebra sea indirecta por incumplimiento del acuerdo preventivo, frustración del concurso preventivo. La hipótesis se incluirá en esta hipótesis se incluirán los casos de quiebra por no presentación de la propuesta, no obtención de las conformidades, fracaso del supuesto especial del artículo 48, impugnación del acuerdo que es admitida, falta de pago de los honorarios de los funcionarios del concurso, también la nulidad del acuerdo. Tampoco podrán convertir su quiebra los quebrados directos por obtención por obligación, perdón, de causa o título posterior al concurso preventivo en trámite y los sujetos que no pueden concursarse preventivamente por estar inhibido en los términos del 59. Finalmente abordaré el tema de los recursos que se pueden entablar contra la sentencia de quiebra. La ley regula 3 tipos de recursos: el recurso de reposición, de levantamiento sin trámite y el de incompetencia. Con relación al recurso ingresando ya al tema de los recursos, la ley establece un sistema propio de recursos. Algunos términos son similares a los recursos del derecho adjetivo, pero en realidad son similares en los términos, no así en relación al término, al contenido conceptual, que en ese sentido son bastante diferentes.
El recurso de reposición contra la sentencia de quiebra está regulado en el artículo 94. Están legitimados en primer orden el fallido, el que puede iniciar la acción. Está excluido el acreedor peticionante y el síndico. Si la quiebra es de una sociedad y hay socios con responsabilidad agravada, entonces los socios limitadamente responsables también pueden interponer la reposición cuando la quiebra fue decretada a demanda de la sociedad, siempre que no hubiesen prestado conformidad al pedido de quiebra. En cuanto a la recurribilidad, la sentencia de quiebra es recurrible y es siempre y cuando haya sido pedida por el acreedor. Es obvio que quien ha pedido su propia quiebra no puede promover su reposición. Con relación a la quiebra indirecta, no es admisible el recurso de reposición contra la sentencia de quiebra indirecta. Tampoco procede el recurso de reposición contra la sentencia de quiebra dictada en un procedimiento de extensión de la quiebra. En este caso, el afectado está legitimado para apelar la sentencia que admite la demanda de extensión. El plazo para formular el recurso son 5 días hábiles judiciales desde la clausura incautación o de que tuvo conocimiento, y los fundamentos de la reposición son que no existe la concursabilidad del deudor, no ser el peticionante de la quiebra un acreedor legitimado para pedir su declaración por no ser acreedor o por no ser exigible su crédito. La calidad de acreedor es indispensable para la construcción prefalencial. Otro supuesto, no encontrarse en cesación de pagos, que no exista, o sea, mejor dicho, que exista un concurso preventivo, siendo que el crédito del acreedor de causa anterior a la presentación. Y tenemos finalmente la regularidad existe alguna, sí, regularidad o irregularidad en la citación del deudor a dar las explicaciones como lo prevé el artículo 84. Se debe interponer por escrito fundado, deberá ofrecerse toda la prueba, el trámite es el incidental, previsto en el artículo 280 y siguiente, son partes el fallido, que tiene la legitimación procesal a tal efecto, el síndico, el acreedor peticionante. Acá no se puede adherir el acreedor peticionante porque sería como un allanamiento y no está permitido, no está autorizado. Se dice que el acreedor peticionante tiene una legitimación restringida, pues su interés se limita solamente al tema de las costas que se podría haber afectado o los posibles daños que podría haberle causado, y está regulado en el artículo 99. No cabe dar intervención a otros sujetos, como podrían ser otros acreedores que hubieran adherido al pedido de quiebra o que estuviesen en trámite otros pedidos de quiebra distintos que aquel en que la quiebra fue decretada. En este sentido, la ley de concursos no otorga legitimación al acreedor o los otros acreedores a intervenir. Y cuando el juez resuelve, debe valorar todas las circunstancias de la causa principal. Esto ha llevado a que existan diferentes opiniones, es decir, qué quiere decir con todas las circunstancias de la causa principal. Hay quienes que entienden que el juez debe mirar las causas, las situaciones existentes al tiempo de que el decreto de quiebra y las que estaban reunidos, si estaban reunidos ahí o no los presupuestos, sin considerar si ellos subsisten al tiempo de resolver la reposición. Y por otro lado, en una opinión distinta, Mafia opina que el juez debe analizar si los presupuestos de la quiebra existen al tiempo de resolver la reposición. Rivera coincide con la posición de Mafia sobre la base de que al tiempo de dictar la sentencia de quiebra, el juez debe siempre ponderar los hechos constitutivos que hubiesen incidido con relación a lo que tiene que juzgar o determinar. La resolución que se dicte en relación a la reposición es apelable. Es apelable. Vamos a dejarlo acá. Y luego tenemos el levantamiento sin trámite previsto en el artículo 96. Es una variable de una reposición, nada más que sin sustanciación. Acá las condiciones de procedencia se circunscribe el depósito, el fallido deposita en pago o embargo el capital y los accesorios del crédito, con lo cual se demostró la cesación de pago. Se incluye también los accesorios posteriores a la promoción del pedido de quiebra hasta el momento en que el depósito se hace efectivo. No es admitido el pago por terceros, ni tampoco es aceptable
que el acreedor diga que ha percibido el crédito y de ese modo evitar el depósito judicial. Con relación a este tema del pago o embargo, el depósito puede ser, como ya dije, hecho en pago o en embargo, y lo que se trata es que lo que trata el deudor acá de demostrar es que se encuentra con fondos. Pero si se discute o se pretende discutir la existencia del crédito, la magnitud del crédito, la mora, los intereses o cualquier otro aspecto referido al crédito, puede depositar a embargo eh, y obliga al acreedor a promover otro proceso donde se van a debatir estas cuestiones y el dinero queda reservado, es decir, que lo pueda cobrar el acreedor. También debe depositar en pago o embargo los montos de los créditos y accesorios con los que se hubiesen promovido otros pedidos de quiebra que hubiesen estado en trámite a la fecha de la sentencia de quiebra. Em, el deudor queda exceptuado de depositar el importe de los demás pedidos de quiebras si prima facie se demuestra la ilegitimidad del reclamo y sin perjuicio de los derechos del acreedor de que se trata, de iniciar sus propias acciones. El fundamento de esta excepción radica en que el depósito debe comprender todos los pedidos de quiebra, cualquiera sea su estado procesal, con lo cual puede haber alguno o algunos sobre los cuales el deudor no haya tenido conocimiento y posibilidad si se quiere, de defenderse. Esto en rasgos generales con relación a este recursos. Y luego tenemos el recurso. Antes de cerrar, me parece importante también mencionar los elementos comunes entre el recurso de reposición y el de levantamiento sin trámite. Ambos son, la interposición no tienen efectos suspensivos y el otro efecto de la revocación de la sentencia de quiebra, que hace cesar los efectos del concurso, lo cual ha llevado a Ruillón a sostener que se trata de un modo de conclusión del proceso concursal no previsto en el capítulo de las conclusiones de la quiebra. Los actos, los actos legalmente realizados por el síndico y la resolución producida con relación a los contratos en curso de ejecución son oponibles al deudor, aun cuando estos acuerdos realizados por el deudor consistieran en disposiciones de bienes en las condiciones previstas en el artículo 184. Es decir, cesan todos los efectos de la quiebra y son restituidos los bienes al ex fallido. Los contratos que hubieran sido resueltos quedan, no renacen, se quedan resueltos. Los bienes que hubiesen ingresado como consecuencia de las acciones de inoponibilidad vuelven a ser restituidos a los sujetos pasivos de esas declaraciones de inoponibilidad. Las enajenaciones hechas en los términos del 184 quedan firmes, pero los fondos deben ser entregados al fallido. Y el artículo 99 prevé el supuesto de daños y perjuicios, es decir, cuando el deudor ha considerado que ha sido injustamente pedida la quiebra y de eso le ha ocasionado un daño, puede iniciar la acción que debe reunir todos los requisitos de procedencia de una atribución de responsabilidad civil. Es un proceso nuevo, tramita ante el mismo juez que declaró y levantó la quiebra. Se aplican todas las reglas del proceso de conocimiento previstas en el Código de Rito Adjetivo. En la praxis judicial se ha dicho que el ex fallido es a quien le corresponde la carga de demostrar que el acreedor obró con intención de dañar, incurriendo en una conducta premeditada e intencional, y en ese sentido y en su caso eh, este, con un medio, si se quiere, de una grosera negligencia o imprevisión, imprudencia, y eso como consecuencia le generó un injustificado perjuicio. Entonces, acreditado esto, que por ejemplo puede ser en un supuesto que se haya pedido a la quiebra en base a un crédito que está extinguido, entonces eso genera, no queda cumplida el requisito de la calidad de acreedor, indudablemente le genera un perjuicio y así el ex fallido puede defenderse iniciando el juicio correspondiente de daños. Finalmente tenemos el recurso de incompetencia también se debe entablar entre los 5 días, como dice el artículo 94. No es técnicamente un recurso y aquí el deudor o cualquier acreedor, excepto el que pidió la quiebra, pueden solicitar la declaración de la incompetencia del juzgado que ha dictado la sentencia.
Como les decía, no es una quiebra propia, perdón, un recurso propiamente dicho. Tal es así que si se admite la incompetencia, se declara incompetente y la causa sigue después en otro ante el tribunal que se considere competente, se remite el expediente. Están legitimados el deudor, salvo que la quiebra haya sido pedida haya sido pedida por él, cualquier acreedor, salvo que se trate del que pidió la quiebra. Esto corresponde a los acreedores quirografarios y privilegiados, quienes en su caso podrán demostrar sumariamente su calidad de tales. No procede el planteo de competencia cuando se trata de quiebra indirecta. El plazo, como ya mencioné, es de 5 días, tratándose de acreedores de situación de los acreedores. El plazo puede computarse a partir de la última publicación de los edictos. El trámite es el incidental previsto en el artículo 280. Son partes necesarias el deudor, el síndico, el acreedor que haya promovido la declaración de la incompetencia. No es parte del acreedor peticionante de la quiebra. La resolución sobre la competencia es de dicta teniendo en cuenta las consideraciones establecidas en el artículo 3. Entonces, dado que no se cuestiona la procedencia de la declaración de la quiebra, sino exclusivamente la competencia del tribunal que entiende en ella, los efectos del planteo son reducidos eh, a la situación con relación a los efectos de la quiebra, pues en ningún caso cesa la aplicación propia de los efectos, de modo que el deudor no podrá, sigue todas las disposiciones vigentes. El deudor no puede salir del país, está obligado a prestar colaboración, se produce las normas, los efectos del desapoderamiento y demás efectos sobre los contratos y otras relaciones jurídicas alcanzadas por la quiebra. Pero el deudor, si el deudor no está inscripto en el registro, en la jurisdicción del juzgado, se debe suspender el trámite. Ello significa que el proceso debe detenerse y en particular se paralizará el periodo de informativo y los actos de liquidación de bienes. La ley en realidad se refiere al deudor inscripto en el registro público de comercio. Alude tanto al comerciante individual como también en el supuesto de la persona jurídica. Declarada la incompetencia finalmente, el expediente pasa al tribunal que corresponda, declarado competente, eh, así sea de otra jurisdicción, y los actos cumplidos ante el tribunal, finalmente declarado incompetente, conservan plena eficacia. Hasta aquí el tema con relación a la quiebra. Espero que el material les resulte útil. Cuídense mucho y nos encontramos en un próximo enlace.